Nigeria es un país ubicado en África Occidental y conocido por su diversidad cultural, lengua y ricos recursos naturales. Es el país más poblado de África y el séptimo más poblado del mundo, con una población de 200 millones de personas. La economía de Nigeria es una de las más grandes de África, impulsada principalmente por la exportación de petróleo y gas, contribuyendo de una manera significativa en su economía. El país es una república federal que consta de 36 estados y el territorio de la capital federal, donde se encuentra la capital, Abuya. Lagos, su ciudad más grande, es una de las ciudades más pobladas del mundo y un importante centro económico. A pesar de su potencial económico, Nigeria enfrenta desafíos como la inestabilidad política, la corrupción, la pobreza y los problemas de seguridad, particularmente con grupos militantes como Boko Haram, que operan en la parte norte del país. El conflicto en Nigeria y sus crisis actuales tienen raíces complejas que incluyen factores sociales, políticos, económicos y humanitarios. Comenzando con las causas sociales, tenemos las tensiones étnicas y religiosas, que son las principales causas sociales del conflicto en Nigeria. La diversidad étnica y religiosa del país, con una población dividida entre el norte, predominantemente musulmán, y el sur cristiano, ha fomentado rivalidades que se agravan en momentos de crisis económica y falta de recursos. Los conflictos entre agricultores cristianos y pastores nómadas musulmanes del cinturón medio son ejemplo de esta división, generando violencia y desplazamiento en comunidades locales. Continuando con las causas políticas, tenemos que el sistema político nigeriano se caracteriza por la corrupción, la falta de transparencia y la debilidad en la aplicación de la ley, lo cual reduce la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y el desarrollo de sus ciudadanos. El gobierno enfrenta críticas como la respuesta insuficiente a las amenazas terroristas de Boko Haram e ISWAP, así como por los abusos de las fuerzas de seguridad en zonas de conflicto. Estas debilidades fomentan la desconfianza en las instituciones y agravan el descontento en muchas regiones, incentivando la formación de grupos insurgentes y el apoyo a soluciones violentas. Ahora vamos a continuar con las causas económicas. Nigeria depende en gran medida de sus exportaciones de petróleo, que representan una gran parte de sus ingresos, lo que hace que la economía sea vulnerable a los cambios de los precios internacionales de petróleo. Además, la eliminación reciente del subsidio a los combustibles ha incrementado el costo de vida, afectando de forma desproporcionada a las poblaciones más vulnerables. La pobreza y la desigualdad económica son factores que alimentan la insurgencia y la delincuencia, ya que muchas personas recurren a actividades ilegales o se unen a grupos armados para sobrevivir. Bueno, para terminar, tenemos las crisis humanitarias. La situación humanitaria en Nigeria es crítica. Los conflictos y la violencia han provocado el desplazamiento de millones de personas, especialmente en el noreste del país, donde operan Boko Haram e ISWAP. Las comunidades desplazadas enfrentan una crisis de recursos básicos como el agua, los alimentos, la atención médica. Además, los abusos contra los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados y detenciones arbitrarias, agravan la crisis y empeoran la situación de los derechos humanos en el país. Bueno, ahora podríamos hablar un poco con quienes están en conflicto en Nigeria. Podríamos hablar sobre el grupo de Boko Haram y el Estado Islámico en África Occidental. Este grupo está en conflicto con el gobierno desde 2009. Su objetivo es hacer un gobierno islámico. También podríamos hablar que han sido responsables de muchos atentados. Luego podríamos hablar sobre milicias del Delta del Níger, el cual son grupos militantes que están luchando contra compañías petroleras que demandan una gran parte de ganancias, queriendo mejorar su estilo de vida. También podríamos hablar sobre las bandas criminales, que esto quiere incluir que están incluidos en secuestros, extorsión, matanzas, atentados y demás. También podríamos hablar sobre el conflicto étnico y religioso, el cual Nigeria está en un conflicto de mucha tensión, que podríamos hablar que está en la parte de el sur, que es los cristianos,
Después podríamos hablar sobre el norte, que es en conflicto con los musulmanes. Bueno, ahora podríamos hablar sobre las consecuencias justamente de este conflicto interno que hay en Nigeria, que podríamos decir que es la crisis humanitaria, que millones de personas en Nigeria están viviendo en situaciones precarias y muy desagradables. Impacto en la educación, los secuestros, las matanzas y demás, ha hecho que el estudio haya reducido mucho, básicamente que sea casi nulo. Podríamos hablar sobre el deterioro económico, que la inestabilidad limita la inversión y afecta afecta la producción de petróleo. También podríamos hablar sobre la pobreza y desigualdad, que las zonas más afectadas sufren una pobreza muy extrema, lo cual facilita el reclutamiento de jóvenes en grupos armados. El conflicto en Nigeria sigue siendo complejo y crítico en 2024, afectado por múltiples frentes de violencia que incluyen ataques terroristas, conflictos interreligiosos, acciones de insurgentes en distintas regiones, la insurgencia de Boko Haram y su ficción disidente. ISWAP continúan llevando a cabo ataques en el noreste, especialmente en el estado de Borno, donde persisten los secuestros y las violaciones contra civiles. Esto ha resultado en miles de desplazamientos y una situación de inseguridad constante que ha empeorado debido a la falta de respuesta efectiva del gobierno para proteger estas comunidades vulnerables. El gobierno nigeriano, encabezado por el presidente Bola Tinubu, ha implementado algunas medidas de seguridad y campañas militares, pero la ineficiencia de estas acciones es evidente. Además, las fuerzas de seguridad han sido acusadas de abusos, incluso de ataques a civiles en errores militares, lo que agrava la desconfianza en el gobierno y en su capacidad de proteger la justicia. Para cerrar el tema, a nivel internacional, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han llamado la atención sobre la necesidad de estrategias de seguridad efectivas y un enfoque de derechos humanos para proteger a las poblaciones afectadas por estas violaciones en ascenso. La situación en Nigeria es vigilada de cerca, especialmente por el riesgo en que se extienda y agrave debido a la falta de una resolución duradera.